Buenos días, mi nombre es Carlos Rafael Alicia Negrón del Movimiento Minero y estamos en un capítulo más de la Jornada por la Independencia, un video educativo sobre el internacionalismo boricua. Y hoy tenemos al compañero José Escoda del Frente Socialista que nos va a estar hablando de este tema. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos aquí también, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Todo bien y aquí tratando de recordarnos cosas que tienen que ver con nuestra lucha por la independencia y la solidaridad internacional, que son parte de una misma lucha. Gracias, pues vamos al punto en cómo comenzamos este diálogo. Bueno, vamos a empezar desde los tiempos de los españoles, para tener claro una serie de cosas. Desde los tiempos de los españoles, Puerto Rico ha estado en lucha por nuestra independencia. A pesar de las trampas de los imperios para escondernos de nosotros mismos, hemos conquistado la madurez de ser y reconocernos como una nación latinoamericana, caribeña, mulata. Y hemos aprendido que nuestros enemigos siempre son los mismos, de Cuba, Venezuela, Palestina y de los pueblos del planeta. Para nuestro movimiento de liberación nacional, la solidaridad con otros pueblos es un dato irrefutable. Es lo que dicen en inglés, es un given. Sí, mucha de nuestra formación está interferida por 127 años de ocupación yanqui. La solidaridad es una necesidad. Es sinónimo de nuestra lucha y es un compromiso con la misma. Nuestra lucha de afirmación nacional no es una lucha exclusivista de que nos creamos mejor que el resto del planeta. Es una lucha inclusivista de que tenemos que ser parte del planeta y para poder ser mejor parte del planeta necesitamos la independencia. En esta instancia lo que estoy es compartiendo una serie de ejemplos de esta solidaridad. Nos remontamos al 1493, que fue cuando llegaron los españoles aquí, desde el 92, el Caribe taíno fue invadido. Hay que tener en cuenta que las 3 calaveras de Colón tenían en total 89 tripulantes, cuando habían canoas taínas con 75 hasta 200 remeros. La historia oficial de Puerto Rico y el Caribe menosprecia la historia de los pueblos anteriores de la invasión española. Todavía eso se está reconstruyendo. La historia oficial oculta de que la guerra de la invasión duró casi 50 años o más. Durante 50 años aquí se le estuvo haciendo la guerra a los españoles. Los taínos, empleando sus piraguas, las canoas, del cacique Humacao, que estaba en constante comunicación con otros taínos, tanto en la española como en algunas Antillas menores, en particular la isla de Ay, hoy conocida como Santa Cruz. Miguel Díaz, un español invasor, encontró un grupo de ellos en Trinidad, mientras que Ponce de León incursionó en Santa Cruz y Guadalupe para recuperar más mano de obra barata y buscando oro. Los españoles vinieron aquí buscando oro, es lo que dice la historia de Cristóbal Colón. Venían buscando oro y desde el comienzo empezaron a explotar oro en República Dominicana y Puerto Rico. Otros documentos confirman que los taínos continuaron por muchas décadas la lucha armada contra la conquista, ya fuera de forma directa o indirecta. Y no era solamente, insisto, desde Puerto Rico, era desde todas las islas del Caribe. Nosotros, supuestamente, identificados por los taínos, también éramos Caribe. Esa distinción entre taínos y Caribe tiene mucho más que ver con la historia oficial del imperio, de diferenciarnos y tener derecho de esclavizar a algunos, pero a otros supuestamente no, porque tenían que evangelizarlos. Pero desde el primer momento de la conquista, las Antillas, los indios de las Antillas, los aborígenes de las Antillas, estuvieron luchando contra la invasión española. Eso fue de arrancada.
Ahora, veamos ahora el punto número 2. Brincamos 200 años y se cometió, la historia nos demuestra de que hubo mucha participación activa y sobresaliente de los militares puertorriqueños en la guerra a favor de la independencia de Colombia, México, Venezuela, Cuba, Perú, República Dominicana y hasta de Estados Unidos. Puertorriqueños y puertorriqueñas ayudaron a la lucha por la independencia de Estados Unidos. El grito de independencia de Estados Unidos atrajo dos inesperados aliados y colaboradores, Francia y España, que eran acérrimos enemigos de Inglaterra. Dentro de todo el paquete de ayuda que España le ofreció, le puso disponible a la lucha por la independencia de Estados Unidos los puertos de Puerto Rico. Nuestra rica y antigua historia registró que desde nuestros muelles salió mucha ayuda económica, mucha ayuda en armas y, más importante aún, mucha ayuda militar. Veamos tres ejemplos históricos. En el 1775, voluntarios puertorriqueños combatieron a los británicos junto a George Washington en la batalla de Massachusetts, al mando del capitán general de la Torre. Era un español, pero tenían tropas boricuas ahí. De Mayagüez, el 1 de agosto de 1777, dos barcos revolucionarios de Estados Unidos venían cargados de armas procedentes de Curazao con destino allá a la guerra en Estados Unidos. Cuando cruzaron el Canal de la Mona, fueron interceptados por la fragata inglesa Glasgow y comenzó la persecución. Con estas dos embarcaciones yanquis cerca de la costa de Mayagüez, miembros de la milicia criolla puertorriqueña de ese pueblo se dieron cuenta de que algo andaba mal y le hicieron señas a los yanquis para que buscaran refugio en el puerto. Decididos a defender a los rebeldes, los mayagüezanos trajeron a puerto los barcos, desembarcan la tripulación e izan la bandera blanca sobre ambos barcos como símbolo de protección. Claro, al ver esto, el comandante del Glasgow, inglés, le solicitó al gobernador español Dufresne que entregara los barcos rebeldes. Por el contrario, ordenó la expulsión de los ingleses. Y más tarde, el pueblo de Mayagüez abasteció los barcos de alimentos y agua para asegurar un feliz retorno. Así, estos barcos llegaron hasta Estados Unidos y colaboraron también con la lucha por su independencia. Así como estos datos, debe haber un montón más perdidos en nuestra historia. Pero hasta la guerra de independencia de George Washington fue ayudada por Puerto Rico. Vamos ahora al número 3. Cerca ya del 1815, España se movilizaba a combatir independentistas de Venezuela. Como bastión militar, España reclutaba soldados de Puerto Rico. Circuló, no he encontrado de nuevo esta fuente, pero sé que circuló en las paredes del Morro del Viejo San Juan una carta anónima que historiadores boricuas consideran la primera mención a puertorriqueños. Declaraba que los puertorriqueños no se iban a prestar para ir a combatir a hermanos en lucha por su libertad. Esto es bien importante. El bautizo de la palabra puertorriqueño por escrito fue para defender, mostrar la solidaridad con el resto de América Latina y con la lucha de Bolívar. El 15 de junio de 1815, puertorriqueños, cubanos, mexicanos y dominicanos firmaron un poder a favor del cubano José Álvarez de Toledo para que organizara un ejército liberador que sacara a España del Caribe. Muchos puertorriqueños se encontraron inspirados por los ideales de Simón Bolívar para liberar a América Latina del colonialismo español. El mismo Bolívar buscó la creación de una federación de naciones latinoamericanas, la cual incluía a Puerto Rico y a Cuba. El general Antonio Valero de Bernabé, también conocido como el liberador de Puerto Rico, luchó por la independencia de América del Sur junto con Bolívar, quien también buscaba un Puerto Rico independiente.
Bolívar planificó 3 intentos de invasión a Puerto Rico. El primero de ellos fue a cargo del almirante Luis Brión, que trató de atacar puertos como Fajardo, Ponce y Humacao. Luego Guillermo Ducuray Holstein, que prepara una invasión para proclamar la República de Boriquén. Logró reunir en Curazao 3 barcos, 6,000 fusiles y 700 hombres para la expedición a Puerto Rico. Pero el imperialismo trabaja unido, a veces pelean entre sí, a veces trabaja unido. El gobierno holandés en Curazao arrestó a Ducoray y al numeroso grupo de venezolanos que iban a acompañarlo. Todo el material bélico para la expedición a Puerto Rico fue incautado. Después viene, junto ya para esa fecha, existe la figura de María de las Mercedes Barbudo, la primera mujer conocida, no estamos en el número 3 todavía, conocida como independentista, y ella fue aliada de los venezolanos en la lucha de la insurrección contra las fuerzas colonialistas españolas en América Latina y Puerto Rico. Las fuerzas de ocupación españolas en Puerto Rico fueron objeto de más de 30 conspiraciones, algunas como el levantamiento de Lares, la revuelta de 1897 y las sociedades secretas de finales del siglo XIX se convirtieron en rebeliones populares. Las más populares fueron el Grito de Lares, la Estrellada de Camuy en febrero de 1873, la Intentona de Yauco en 1897. Todas ellas eran contra España por la independencia de Puerto Rico y dentro del marco de la lucha a favor de toda la independencia de América Latina. Recordar que Lares estuvo bien asociado con Cuba, tanto así que se coordinaron prácticamente al mismo tiempo por las mismas personas, y en Cuba arranca en octubre, aquí fue en septiembre. O sea, desde entonces Puerto Rico ha mantenido una relación bien estrecha con la lucha cubana por la independencia. Junto con eso, el número 4, están las luchas de esclavos. Todavía esta historia también se está descubriendo en Puerto Rico. Se sabe que cerca del 1840 agentes haitianos colaboraron con armas y equipos a poblaciones de esclavos en Puerto Rico. No es descabellado que boricuas también apoyaran la lucha de Haití. No se ha probado. Pero si Haití colaboró con los esclavos boricuas, no es disparate especular sobre estas posibles relaciones. Esta solidaridad de las luchas de esclavos no se remiten necesariamente directamente a nuestra lucha por la independencia, pero son parte de nuestra lucha de la resistencia contra el imperialismo. O sea, esta solidaridad con el pueblo haitiano se mantiene hasta el siglo XXI, pero también de eso se hace poco en nuestra historia. Si pasamos ahora al 1890, que es cuando madura el número 5, que es cuando madura la lucha por la independencia de Cuba, ahí tenemos a varias figuras e incidentes que mencionar. Primero, por ejemplo, Pachín Marín. El hermano suyo, Wenceslao Marín, se alistó en el Ejército Liberador de Cuba, que luchaba contra la corona española, y le dieron el grado de teniente. El puertorriqueño que se unía a la guerra de Cuba lo hacía por la independencia de Cuba y por la independencia de Puerto Rico. Tanto así que Marín, aquí en Puerto Rico, fue víctima de una persecución política por parte del gobierno español y se exilió en la República Dominicana, que también funcionaba como aliado de esta lucha antillana. Eso fue en 1889. Durante su estancia en la República Dominicana, él criticó las acciones del presidente de la República, que era un dictador, Ulises Graux, y se encontró nuevamente en el exilio. En el 1890 se fue a vivir a Venezuela. En Caracas fue contratado por la editorial El Siglo de Caracas y publicó varios poemas. Y
No pasó mucho tiempo sin que entrara en otro conflicto, esta vez con el jefe del Estado venezolano, Raimundo Andueza y Palacio, y fuera nuevamente exiliado, esta vez a la isla de Martinica. Pronto Marín llegó a Cuba, donde estuvo luchando y le dieron el grado de teniente. Es importante marcar esto porque no era una lucha de una isla con otra, de un pueblo con otro, era una lucha de las islas y de los países del Caribe y de las fuerzas populares del Caribe. Cuando Marín llega a Cuba, se gana el grado de teniente, resultó herido luego de que él y sus hombres se enfrentaran al ejército español en una escaramuza en, ¿cómo se llama? Turiguanó. Y él, creyendo que sería una carga para sus hombres, se negó a ser tratado y lo colocaron en una hamaca. En noviembre de 1897 murió el teniente Francisco Gonzalo Marín y al regresar sus hombres encontraron sus restos. Su hermano Wenceslao también murió combatiendo en Cuba. La intrínseca relación con Cuba se refleja en la adopción de la bandera de Puerto Rico. La adopción de la bandera cubana con los colores invertidos, según Juan Mata Terraforte, le fue sugerida por el insigne patriota Francisco Gonzalo Marín en una carta que escribió desde Jamaica. Volvemos a ver, el Caribe no eran países distintos, eran sitios donde vivían los puertorriqueños, vivían los latinoamericanos y vivían las fuerzas populares en lucha. Yo hice Terreforte dice que él hace la presentación al comité de los puertorriqueños reunidos en la reunión del Chimney Hall y fue aprobada por unánimemente. Hay varias opciones, hay varias versiones de el origen exacto de la bandera, pero todas coinciden en que la intención era usar la bandera de Cuba, pero con los colores invertidos. ¿A quién se le ocurrió exactamente primero? Mira, tal vez fue a Pachín Marín, pero tal vez fue a otro y no sabían, y fue, pero una coincidencia histórica feliz de que hubo un acuerdo de que la bandera de Puerto Rico fuera la bandera de Cuba invertida. Otro personaje importantísimo es Juan Ríos Rivera. Combatió durante el Grito del Ares. Cuando se da cuenta que el Ares fue derrotado y que aquí no habían las condiciones de continuar la lucha, fue a luchar por la independencia de Cuba en la guerra de 1868. Y en el Ejército Libertador de Cuba, de nuevo en el 95, cuando también participó en la lucha del 95, fue nombrado mayor general del Ejército Libertador de Cuba, como puertorriqueño luchando por la independencia. Fue luego nombrado gobernador de La Habana, entre otros cargos oficiales. Fue de los pocos extranjeros que podían aspirar a la presidencia de Cuba por su participación heroica por la guerra de independencia. Claro, él, consciente de que él era puertorriqueño, no lo hizo, pero Juan Ríos Rivera llegó al cargo de mayor general del Ejército Libertador de Cuba como puertorriqueño luchador por nuestra independencia. Un poco ajeno a estas luchas, pero concomitante con ellas, es Arturo Schomburg, la número 6. Schomburg era un negro nacido en San Juan en 1874. Su familia era de descendencia europea y se mudó a Harlem y luego a Brooklyn. Schomburg se considera a nivel internacional como el padre de la historia negra del mundo. Él no se dedicó simplemente al caso de Puerto Rico, él se dedicó a buscar y a registrar y a recuperar todos los artefactos, documentos y evidencias de que la presencia del negro en el planeta
había sido valiosa y es valiosa. Tanto así que la Biblioteca Pública de Nueva York adquirió su vasta colección en 1926. Su natalicio se celebra en Estados Unidos y en África del Sur, pero no en Puerto Rico. Es extraño con un puertorriqueño que se reconozca a nivel internacional, aquí que se inventan cualquier cosa por crear el día de fiesta, no haya sido reconocido por el sistema una persona de tanta importancia. El mismo presidente Nelson Mandela de Sudáfrica nombra una avenida en su nombre. Y esto no se le dice a nuestros estudiantes como un ejemplo del puertorriqueño y la solidaridad internacional. Si queremos hablar un poco más directo de solidaridad internacional, podemos brincar al 1936. Próxima imagen. En Puerto Rico se vengó la muerte de Sandino. En 1936, al ejecutar a Francis Riggs, una de las razones principales era vengar la ejecución de el asesinato de Sandino coordinado por Riggs. Hay que hacer un poco de historia. En 1935, una asamblea estudiantil se hace en la UPI para declarar al Campo persona non grata. Esta cuestión de lo universitario de derecha no es invento de Trump, eso siempre ha existido. Carlos Chaldón, el rector, solicitó al gobernador Winship que proporcionara agentes armados de la policía de Puerto Rico en los terrenos de la universidad si la situación se volvía violenta. Simplemente voy a reprimir a los independentistas. 2 agentes de la policía al lado de la UPI detectaron un vehículo de aspecto sospechoso, sabrá Dios qué quiere decir eso, y pidieron la identificación del conductor Ramón Pagán y de su amigo Pedro Quiñones. Se produjo una pelea y la policía mató a Pagán y Quiñones. Una testigo presencial de nombre Isolina Rondón testificó que vio a la gente de la policía disparando a las víctimas y escuchó un agente de policía gritar que no los dejen escapar con vida. Esa masacre en Río Piedra dejó 4 hombres muertos. En venganza por esa masacre, luego, no, eso fue en el 35. Vamos a brincar al 37 porque Elías Riggs también coordinó la masacre de Ponce y Riggs era un agente especial gringo, era un 007 de inteligencia gringa que estuvo trabajando en Rusia desde el 1916 hasta el 18 y fue el responsable directo del asesinato de Sandino en Nicaragua en 1934. Recordemos que Sandino le había ganado a los yanquis en la lucha por la independencia de Nicaragua. El dictador de momento, se me olvidó el nombre, menos mal, en Nicaragua lo llamó a una reunión, lo acorralaron y lo mataron. Eso fue en el 34. Entonces, ya con estos 34 y 35, el Partido Nacionalista organizó la ejecución de Elías de Francis Riggs. ¿Cómo se hizo? Esperaron que bajara en un domingo de misa. Irán Rosado, el primer nacionalista, le entró a tiros al auto donde viajaba Riggs, falló y fue detenido. Irán no se negó al arresto diciendo yo no tiro a mis hermanos puertorriqueños. Después, unos segundos después, viene Elías Beauchamp, le dice a Riggs y a su tropa que él era testigo, que él lo había visto todo. A esto los policías pensaron que era un chota y le franquearon y le acercaron a Riggs para que hablara. Y minutos después, Beauchamp ejecutó a tiros a Riggs. Y si Beauchamp hubiese fallado, Riggs de todos modos no llegaba a su casa ese día
pues más nacionalistas esperaban a pasos del lugar de la ejecución. O sea, coordinaron plan A, plan B, plan C y hasta plan D. De ese día, Riggs no pasaba. Sobre la ejecución de Riggs, dijo uno de los conspiradores: su gobierno había asesinado a Sandino sin que un brazo latinoamericano nivelara una pistola sobre Washington. Estaba el espíritu hispanoamericano herido de atonía colonial. Eso fue declaración de Juan Antonio Corregel, que era parte del operativo y la tercera persona esperando para poder dispararle a Rick si hubiera fallado. Vemos una intención expresa de unir nuestra lucha por la independencia con la lucha por la independencia segunda de América Latina, a favor de la lucha de los pueblos. Cuando Corregel dice eso, hay que recordar que Corregel había estado en Nueva York, había sido hermano de Sandino y se había unido al apoyo a la lucha sandinista. Pasa. Bien. Ojo, Pablo de la Torriente Bravo, si uno lo busca en Wikipedia, lo identifican como escritor cubano. O sea, es otro puertorriqueño que destacó tanto en Cuba como en Puerto Rico y que fue a Cuba como independentista, y en Cuba fue detenido junto a los principales dirigentes del directorio estudiantil durante más de 3 meses. Pasó un año en el presidio modelo de lo que era la Isla de Pino, que era un presidio político y prisión regular para mucha gente, y ahí conoció a nuestro compatriota Juan Antonio Corregel, que también había sido encarcelado por el gobierno cubano, y entonces más tarde logra entrevistar a Corregel, que era el delegado de Puerto Rico del Partido Nacionalista de Puerto Rico en esos años. El último trabajo periodístico de Pablo transcurrió en la Guerra Civil Española y fue a España como corresponsal. Y en España escribió, sus crónicas fueron recogidas en España peleando con los milicianos. Fue como periodista y se integró a las brigadas internacionales en defensa de la República Española. Murió combatiendo en Majadahonda el 19 de diciembre de 1936 durante la heroica defensa de la ciudad a los 35 años, que era un joven. En Cuba hay varias escuelas, calles, avenidas, además del Centro Cultural Pablo La Torriente Bravo, una institución que presenta lo mejor de la trova cubana y demás. Y en Puerto Rico, Pablo de la Torriente Bravo es una figura casi desconocida. De su puño y letra, dice: he tenido una idea maravillosa. Me voy a España, a la Revolución Española, en donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos. Una conciencia de clase social precisa. Él no fue como periodista. Bueno, salió como periodista, pero fue a luchar con España. Y a pesar de que aquí se acusa al nacionalismo de ser muy pro español, a España fueron docenas o tal vez cientos de independentistas boricuas, entre ellos el poeta nacionalista y luego comunista José Enamorado Cuesta, que sí sobrevivió a la guerra. Oficialmente, el Partido Nacionalista de Albizu no tomó posición sobre la Guerra Civil Española, pero tampoco el Partido Nacionalista tronchó a aquellos o se separó de aquellos nacionalistas que fueron a luchar a favor del socialismo en España. Esto debe servirnos de recordatorio bien importante hoy que estamos en septiembre 13, el día después de una de las celebraciones natalicias de Albizu, de que Albizu lo acusan, o sea, a mi gusto no es
Mi gusto por su posición frente a España no me acaba de encajar 100%, pero el nacionalismo puertorriqueño sí apoyó la guerra civil española del lado correcto de la historia. Esto nos lleva al número 9. Primero hay que recordar que Puerto Rico es colonia de Estados Unidos y desde que se impuso la ciudadanía en 1917, que fue en gran medida para reclutar nuestra juventud como carne de cañón para su primera guerra y todas las demás. O sea, el puertorriqueño común y corriente tenía que servir en el ejército de Estados Unidos. Ahora que no es obligatorio, las ofertas económicas que hace el ejército de Estados Unidos, que salen auspiciadas de gratis en los medios de comunicación, y ahora que se está hablando del disparate de remilitarización del país, un país que siempre ha estado militarizado. O sea, tú no puedes remilitarizar algo que nunca ha sido desocupado militarmente. Hay que tener eso en cuenta. Puerto Rico es la juventud de Puerto Rico es carne de cañón del ejército de Estados Unidos. Vino la Primera Guerra, vino la Segunda Guerra, y en 1949 Estados Unidos no se conforma ya con controlar el planeta, decide declararle la guerra a Corea. En 1949, un jovencito de Mayagüez, Rafael Cancel Miranda, de 19 años, como muchos otros también, decidió que no iba a servir al ejército yanqui, que los coreanos no eran su enemigo y por lo tanto él no tenía por qué ir a pelear contra los coreanos. Incluso muchos años después, en una presentación, una coreana le dio las gracias a Cancel Miranda por esa posición tan valiente. En 49 lo pusieron en la cárcel, salió de la cárcel y después, el 1 de marzo de 1954, Cancel, junto a Lolita Lebrón, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, atacaron a tiros el Congreso de Estados Unidos. La fecha fue escogida para marcar el repudio a esa ciudadanía impuesta en 1917. Fue 1 de marzo. Los nacionalistas lo hicieron bien a propósito, escogiendo esa fecha de marcar el repudio a la ciudadanía que nos convertía en carne de cañón para las guerras yanquis. Los nacionalistas fueron arrestados, la historia de esos nacionalistas heroicas, eso es aparte, pero los nacionalistas en las cárceles yanquis se asociaron con chicanos, mexicanos, revolucionarios blancos de pueblos nativos y transmitieron la necesidad de solidaridad entre los pueblos en lucha. El nacionalismo puertorriqueño nunca fue enemigo, nunca ha sido enemigo, como el Movimiento de Liberación Nacional nunca ha sido enemigo de los pueblos en lucha, ni aún en los yanquis. Entendemos que somos solidarios con estos pueblos que están igual de fastidiados por el sistema imperial. El pueblo, así como Cancel, muchos jóvenes se negaron a servir al ejército yanqui, principalmente en la guerra contra Vietnam. Y no era solamente por negarse a servir al ejército yanqui, sino porque el pueblo de Vietnam no había hecho nada en contra del pueblo boricua. La cantidad de anécdotas, de incidentes, de declaraciones de jóvenes puertorriqueños y puertorriqueños, eran varones que se negaron a asistir a la guerra de Vietnam, es enorme y muestra una conciencia de solidaridad con los pueblos en luchas. Hoy en día, la agrupación Madres contra la Guerra se mantiene activa promoviendo la no participación en el ejército yanqui y desde octubre del 2023
mantiene una protesta cada martes contra el genocidio imperialista contra el pueblo palestino y lo identifican como lo que es un genocidio imperialista, sionista y apoyado por los Estados Unidos en contra del pueblo palestino. Estas luchas que se dan en Puerto Rico en solidaridad con los pueblos, mucha gente las malinterpreta, incluso hay morones con mucha fama política que dice que el movimiento independentista no debe envolverse en esas luchas. ¿Pero por qué? Son nuestras propias luchas. Las luchas del pueblo puertorriqueño son las mismas luchas del pueblo palestino, las mismas luchas del pueblo de Vietnam, las mismas luchas del pueblo de Venezuela, las mismas luchas del pueblo cubano. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Nuestros enemigos son los yanquis, y los yanquis son el enemigo de prácticamente el 90% de la humanidad. Y tenemos que saber luchar juntos con esos pueblos, esos sectores, esas luchas populares de todo el planeta. Y eso nos lleva al número 10, la alianza con camañistas. En 1965, tras asesinar a Trujillo, un complot que organizó Estados Unidos y después se arrepintió de un revolú ahí, el pueblo dominicano eligió a un gobierno de izquierda. Estados Unidos no le gustó el resultado de las elecciones, invadió el país con cerca de 40,000 tropas en República Dominicana. Asesinaron a entre 6 a 10,000 dominicanos, la mayoría civiles. Pusieron a Balaguer, Camaño se retiró, se exilió. El líder principal de esa resistencia fue Camaño, que era un militar de carrera democrático. Y al ver que su país había sido invadido, se unió a la resistencia militar en contra de los yanquis. Era muy grande, no lo pudieron matar en el 75, lo dejaron ir. Cuando regresó en el 73, ahí fue que Balaguer lo ejecutó, porque decía que una persona con estas bolas tan grandes no lo podía dejar vivo. Además del apoyo logístico, desde Puerto Rico participaron guerrilleros a favor de las fuerzas dominicanas. Y luego de que fueran derrotados, decenas fueron refugiados aquí. Tanto como los puertorriqueños que fueron allá, como los camañistas que vinieron aquí, se incorporaron a luchar por nuestra independencia y mantuvieron contactos. Yo personalmente conocí a la hija de un camañista que, cuando le pregunté cuándo había llegado su papá y a qué se dedicó su papá cuando vino a Puerto Rico, yo dije, pues eso era un camañista refugiado. Claro, eso no se dice. Recuerden que en la República Dominicana las carpetas existen, igual que existían, todavía existen en Puerto Rico. Lo que pasa es que ahora no son carpetas, ahora son pendrive. O sea, y sí, él me dijo, no me confesó exactamente, pero de la forma en que me saludó la próxima vez, sí, era un camañista que vino a refugiarse a Puerto Rico y se dedicó a militar por la independencia de Puerto Rico. Ya una persona que está retirada y demás. La relación de Puerto Rico con los dominicanos en lucha se ha mantenido. Y esto desde antes de Camaño, desde el siglo XIX. El puertorriqueño que tenía problemas también se podía refugiar en Santo Domingo. Lástima que allá, pues, dependiendo de quién estuviera de turno, a veces lo aceptaban, a veces no. Pero nuestro apoyo a la defensa dominicana está clara. Y quedó clara en el 65 y ha estado clara todo el tiempo. Del 65 brinquemos al 81. La operación número 11, Operación Pitirre número 2. El 12 de enero de 1981, 11 de enero es el día natalicio de Hostos, por la madrugada hubo un operativo del Ejército Popular Boricua, machetero. Se infiltraron en la base Muñiz de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que todavía está abierto, todavía es de la Guardia Nacional, y realizaron el operativo Pitirre 2. Dejaron
totalmente destruido 8 aviones militares tipo A-7D. Dañaron otro seriamente y un 10º quedó parcialmente destruido. Los daños ocasionados se calcularon en unos 45 millones de dólares. Eso para el 2025 son unos 150 millones de dólares en daños. Esa operación dejó fuera de combate la mitad del Escuadrón Táctico 198 de la Guardia Nacional Yankee. Esto no es una Guardia Nacional boricua. Los aviones eran utilizados para operaciones militares de aire y tierra, debido a que pueden actuar como bombardeos capaces de portar ametralladoras de alto calibre. O sea, lo mismo podían bombardear que tirotear. El periódico El Nuevo Día, el 13 de enero, señala claramente el buen uso que daría el gobierno de estos aviones. Los aviones pueden ser efectivos en combatir ataques a Puerto Rico generados internamente en tierra. Hey, ¿qué rayo es eso? ¿Significa eso? Eran para bombardear y fastidiar a América Latina. Según un comunicado dado a conocer por la prensa del país, la acción fue un acto por nuestra independencia y en apoyo a la lucha del pueblo de El Salvador, porque en ese momento se estaba dando una escalada represiva que el gobierno yanqui estaba haciendo contra la lucha del Salvador. Claro, era una protesta también contra los puertorriqueños encarcelados por lucha por la independencia, la desaparición de 2 supuestos sospechosos del atentado de Sabana Seca. Eran varias razones, pero principalmente se debe insistir que también era un acto de lucha contra el pueblo de El Salvador. Muchos soldados boricuas, yo conocí personalmente a uno de ellos, que fueron a El Salvador, a la guerra sucia de El Salvador, asesinaron jóvenes y personas de la población civil bajo las reglas de la invasión norteamericana de El Salvador. Y aquí en Puerto Rico, por lo menos, ese acto sacó la cara y defendió a la lucha del pueblo de El Salvador. Y eso nos lleva a un apoyo más reciente, el apoyo a la revolución bolivariana. Desde 2000, Puerto Rico ha estado apoyando la revolución bolivariana. Sabemos que Chávez fue ejecutado, lo dice el mismo guerrillero terrorista Carlos, dependiendo de cómo usted quiere decirle, y siguió su lucha, la lucha de Estados Unidos contra la revolución bolivariana. En el 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y la política exterior causada por la situación en Venezuela. Esto es desde el 2015, hace 10 años, y amenazó con invadir a Venezuela. Incluso en Puerto Rico se transportaron muchas bolsas de cadáveres y demás. La gente como que se cree que todo esto se lo inventó Trump. No, la lucha contra el gobierno, la revolución bolivariana viene del sistema imperial yanqui. Para esa misma fecha, Venezuela le dedicó su Feria Internacional del Libro a Puerto Rico. El Frente Socialista asistió pagando el pasaje y regalando casi 1 millar de publicaciones de correos regaladas, y con la idea central de su problema de la guerra popular. Ningún país puede invadir a otro con un ejército más grande que el país invadido. Imagen clara. Ningún país puede invadir a otro con un ejército más grande que el país invadido.
Cuando uno le comentaba esto a los venezolanos con la amenaza de invasión de Obama pendiente, ellos respiraban de una manera distinta. Ellos todavía no habían incorporado eso en su psiquis. Eso nos sirvió a nosotros de poder explicar la lucha de nuestra independencia y cómo nosotros hemos podido resistir ya para en aquel entonces 100 y pico de años. Y luego, ¿sabe? Y tratamos de, y eso nos sirvió para establecer unas amistades bien sólidas en Venezuela, simplemente por esa insistencia de corregir. Ningún país puede invadir a otro con un ejército más grande que el país invadido. Luego Estados Unidos cerró relaciones con Venezuela, estaban los guarimberos y el consulado en Puerto Rico pidió apoyo contra posibles ataques para cerrar con seguridad el consulado. Con la presión contra Venezuela y las garimbas desde Puerto Rico, hay que recordar que los guarimberos de Puerto Rico también se lucieron. No hubo ataques personales, no hubo ataques directos, pero estaban lucidos, estaban agitados y demás. Esta imagen es de puertorriqueños civiles que asistimos a apoyar el consulado con nuestros cuerpos para evitar que se metieran guariperos en el consulado de Venezuela a destruir propiedad y atacar a los asistentes. Nosotros estábamos desarmados. Simplemente estábamos allí como un acto de solidaridad con la revolución. Y como la foto se te dejó tomar todo el mundo esa foto, yo puedo chotear a todos los que estamos allí heroicamente ese día defendiendo a Venezuela. Este apoyo a Venezuela no ha mermado de gran parte de nuestro movimiento de liberación nacional. Hay gente que se ha creído el cuento de la derecha, que tras que la derecha dijo que no le iba a hacer caso a las elecciones, la derecha presentó unas actas que se notaban improvisadas. La revolución bolivariana se robó unas elecciones supuestamente. La evidencia está clara. Quienes inventaron actas fue la derecha y nosotros seguimos apoyando fielmente a la revolución bolivariana porque la revolución bolivariana está defendiendo los mismos principios que nosotros creemos, la independencia de los pueblos y que la riqueza de los pueblos deben ser para los pueblos, no para los magnates yanquis que quieren explotar no solamente el petróleo, el gas, el cobalto, todas las riquezas naturales que tiene Venezuela. Y Venezuela siempre debe contar con el apoyo de nuestro movimiento de liberación nacional, aunque ciertos líderes estén flaqueando mucho ahora mismo con respecto a eso. Y ciertos líderes y ciertas figuras que ya no son tan líderes como tal del movimiento de liberación nacional. Y eso nos lleva al asunto de Cuba. O sea, en Puerto Rico ha habido más de 30 años de visitas de brigadas de solidaridad con Cuba a la Revolución Cubana. Merece un capítulo aparte conocer el trabajo que ha hecho el Comité de Solidaridad con Cuba y Puerto Rico y la lucha de los pueblos. Los viajes que hace el comité tienden a ser de brigadas que llevan materiales principalmente médicos y escolares a Cuba. ¿Por qué? Porque el bloqueo, no acabamos de entender que el bloqueo que hay contra el pueblo es contra el pueblo cubano, no contra la revolución. Es contra el pueblo cubano. Los asfixia enormemente. Desde aspirinas, medicinas sencillas, lápices, libretas. Todo eso al pueblo cubano se le hace demasiado difícil conseguir gracias al bloqueo que mantiene los Estados Unidos desde más de 60 años contra una revolución que el único daño que le ha hecho al pueblo yanqui es ninguno. Simplemente le dijo, no, aquí ustedes no mandan, aquí mandamos los cubanos. Y eso al yanqui todavía no lo puede tolerar. Y claro, está toda la derecha cubana, están los Marcos Rubio de la vida,
apoyados por los trumpistas, pero ojo, eso se ha mantenido a través de presidencias demócratas y presidencias republicanas. Y la solidaridad con Cuba es un dato, es un given, es una afirmación categórica de parte de nuestra lucha por la independencia y nuestro movimiento de liberación nacional. Mientras, de la misma manera que Fidel dijo que aunque no quedase un solo independentista, él iba a seguir apoyando la independencia de Puerto Rico. Nosotros, los militantes de liberación nacional, seguiremos apoyando el derecho de Cuba a ejercer su revolución y a defender su revolución en contra de los intentos norteamericanos imperialistas de destruir la revolución cubana. Junto con Cuba, búscate la número 14. Ahora mismo sí, Trump está lucido y está arrestando gente, está haciendo barbaridades. Pero, ojo, Trump no ha deportado todavía la misma cantidad de latinoamericanos que deportó Obama. Él es más dramático, no me atrevo a decir la palabra, es una bestia legal, lo está haciendo con mucha más saña, pero la política de inmigración de Estados Unidos siempre ha sido criminal. Tanto así que ellos arrestaron a los japoneses que vivían en su país durante la Segunda Guerra Mundial, fueran pro Japón o pro Estados Unidos, los metieron en campos de concentración. Han arrestado a decenas de luchadores negros, chicanos, los mismos aborígenes o nativos americanos. O sea, y nuestra lucha nacional, insisto, no es que nos sintamos mejores, sino que tenemos derecho, igual que tiene derecho el haitiano, el dominicano y las distintas partes del planeta. Ahora mismo que hay una persecución fuerte en contra de todo extranjero, que se ha convertido también en persecución contra boricuas. En Estados Unidos hay boricuas que han sido arrestados, han tenido que salir y demás. Puerto Rico ha mostrado mucha solidaridad también, especialmente con el pueblo haitiano. Así ocurrió en el 81 al 82. ¿Se acuerdan que el gobierno imperial, bajo el mando de Reagan y con la complicidad de Romero Barceló, metió a cerca de 800 refugiados que salían de Haití huyendo de las condiciones de la dictadura de Baby Doc, que era apoyada por Estados Unidos? Y metieron a cerca de 800 refugiados, lo metieron en unas bases militares en Salinas, en Fuerte Allen, en Salinas. 800 personas de carne y hueso, 800 personas, sus papás, sus mujeres, sus familias, estaban ahí en condiciones crueles, francamente inhumanas. ¿Cuándo los Estados Unidos ha tenido consideración con sus presos políticos? O sea, ¿qué va a hacer con los presos militares? Y eso levantó una ola de indignación del pueblo puertorriqueño. Se movilizó gran parte del pueblo puertorriqueño a dar apoyo moral a los que estaban allí, porque una vez que el gobierno de Estados Unidos decide algo, el gobierno de la colonia lo que tiene que hacer es obedecer. No había forma que el gobierno de la colonia decidiera otra cosa, porque aquí mandan los federales. Y esa base militar sigue abierta. Hablando ahorita de la remilitarización, Fuerte Allen sigue abierto y está a la disposición de los federales para lo que ellos les dé la gana. Junto con eso, hay muchas relaciones de uniones obreras boricuas con otras uniones en toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. En particular, el Movimiento Solidario Sindical es uno de esos que destaca en sus actos concretos de solidaridad internacional. Y en estos momentos apoya a Palestina en su lucha contra el genocidio y a los inmigrantes que Estados Unidos quiere sacar de su territorio.
Otros grupos que hay que concentran más en el apoyo latinoamericano, está el ejemplo de Comuna Caribe, con Haití, que se pasa insistiendo en que no olvidemos lo que está pasando en Haití. Todo esto es parte de nuestro movimiento de liberación nacional. Todo esto es parte de nuestra obligación como independentistas de poder trabajar por un planeta que sea de los pueblos, que sea de los pueblos, no de los imperios. Y ya de cierre, hay mucho más, pero hay un acto que aquí se dio en el 1978, que a veces la gente se olvida, que fue en el 3 de julio del 78. Pablo Marcano García y Nidia Cuevas García ingresaron al Consulado de Chile de San Juan y se presentaron ante el cónsul Ramón González Ruiz. Después de que el cónsul los escoltó y hasta su despacho, Marcano sacó un revólver y ordenó al cónsul que se tumbara al suelo. Luego Cuevas también sacó un revólver con el que apuntó al cónsul, mientras Marcano lo ataba de pies y de manos con una cuerda. Pablo y Nidia se identificaron como miembros de un grupo que abogaba por la independencia de Puerto Rico y explicaron que su acción tenía tres propósitos principales: exigir la liberación de los prisioneros puertorriqueños detenidos en Estados Unidos, los prisioneros políticos puertorriqueños, forzar la cancelación del 4 de julio en Puerto Rico, y tres, que el cónsul leyera una declaración a los medios de comunicación favoreciendo la independencia de Puerto Rico y caracterizando al gobierno de Chile, le hace la dictadura de Pinochet, como un asesino. ¿Qué motiva a tres jóvenes en el 78 de hacer un acto como este e insistir que el cónsul declarara a su gobierno como un gobierno asesino? Solamente la solidaridad internacional es una variable que nos ayuda a interpretar ese tipo de acción. Nosotros en Puerto Rico, nuestra lucha por liberación nacional es una lucha inclusivista, es una lucha internacionalista, es una lucha a favor de los derechos de los pueblos, no es una lucha exclusivista, y está luchando por la democracia de todos los pueblos en lucha del planeta. Nos toca al yanqui de enemigo, pero también está el imperialismo, está el capitalismo de enemigo. Y donde quiera que haya un abuso en contra de la humanidad, el Movimiento de Liberación Nacional en Puerto Rico debe estar ahí para luchar en contra de ese abuso. Lo demás sería secundario. Luchar solamente por nuestra salvación, eso es parte, eso es una ideología con la cual el Movimiento de Liberación Nacional en Puerto Rico no está de acuerdo. Siempre hemos salido, siempre hemos estado luchando por la independencia y la democracia de los pueblos y de las luchas populares. Eso para mí sería lo principal, enfatizar en el asunto. Pues Escoda, verdaderamente ha sido fascinante escucharte, esa investigación meticulosa que has hecho. Yo sé que nos has planteado que esto es solamente la punta del iceberg, hay mucho más que aprender y descubrir. Te agradecemos inmensamente el tiempo que nos da y la oportunidad de compartir esta información, y estaremos en las próximas semanas publicando estas dos partes de las acciones que concretizan y cristalizan claramente que el Movimiento de Liberación Nacional Boricua es uno internacionalista y basado en la solidaridad. Así que a todas y todas, muchas gracias. Espero que vean el video y seguiremos en nuestro trabajo de diseminar y descubrir nuestra historia y delinear claramente cuáles son los principios que guían la lucha del Movimiento de Liberación Nacional por la independencia de Puerto Rico. Escoda, gracias nuevamente y nos veremos por ahí. Cuídate mucho. Gracias a ti, gracias al Movimiento Negro. Buena. Ya me voy.